mi esposo, un abogado renombrado, pensó que podría llevar una doble vida sin que yo me diera cuenta. Compró una casa de lujo para su amante, usando el dinero de nuestro matrimonio, creyendo que nunca sería descubierto. Pero lo que no sabía era que mi venganza sería certera. La rutina de Carolina siempre fue organizada, casi predecible. Desde que se casó con Alejandro, hace 15 años, la vida parecía seguir un guión seguro. Él era un abogado exitoso, respetado por su ética y dedicación, mientras que ella era la esposa amorosa que hacía del hogar un refugio seguro. Las decisiones de la pareja siempre parecían alineadas, y la idea de que algo pudiera amenazar esa estabilidad nunca había pasado por su mente. Pero en los últimos meses, algo comenzó a cambiar. Alejandro, antes tan involucrado y presente, parecía distante. Pasaba más tiempo fuera de casa, alegando compromisos urgentes en el trabajo, y cuando estaba presente, parecía distraído, como si su mente estuviera en otro lugar. El celular, que solía dejar tirado en cualquier rincón de la casa, ahora lo guardaba con cuidado, siempre en el bolsillo o con la pantalla hacia abajo. Carolina trató de no sacar conclusiones apresuradas, pero los pequeños detalles comenzaron a acumularse. Una noche, mientras organizaba el armario en la oficina de la casa, Carolina encontró un recibo que llamó su atención, un perfume caro de una marca que ella no usaba. Quizás sea un regalo para mí, pensó, tratando de calmar la inquietud que comenzaba a surgir. Pero el regalo nunca llegó, y esa fue la primera pieza de un rompecabezas que ella no quería armar. Los días siguientes trajeron más dudas. Alejandro comenzó a retrasarse con frecuencia, siempre con explicaciones que, aunque convincentes, parecían ensayadas. Una noche, al ir a buscarlo al trabajo sin avisar, Carolina se dio cuenta de que ya había salido. Lo llamó, y la respuesta llegó rápida pero evasiva: estoy resolviendo algo importante. Te lo explico después. Era el tipo de respuesta que nunca solía dar. La inquietud aumentó durante un fin de semana largo. Alejandro informó que necesitaría ir a la oficina para tratar un caso urgente. Carolina lo encontró extraño. Salió de casa con el mismo maletín de siempre, pero olvidó su computadora portátil, algo esencial para su trabajo. Trató de llamarlo, pero el celular estaba apagado, algo muy inusual. Fue entonces cuando Carolina decidió actuar. Con el corazón latiendo rápido, tomó el auto y comenzó a seguir a Alejandro. Durante el trayecto, una mezcla de miedo y curiosidad la dominaba. Él no se dirigía a la oficina, sino a un barrio que ella desconocía. Con cada kilómetro, su mente imaginaba explicaciones, pero ninguna tenía sentido. Cuando finalmente estacionó frente a una casa lujosa, Carolina detuvo el auto a cierta distancia, observando con atención. Vio a Alejandro bajar del auto y ser recibido por una joven atractiva. La interacción entre los dos no dejaba dudas sobre su intimidad. Se abrazaron y rieron como si fueran una pareja enamorada. Carolina sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. La escena que presenciaba era completamente incompatible con la vida que ella creía estar viviendo. Por algunos minutos, Carolina permaneció en silencio, observando desde lejos. Trataba de entender lo que estaba ocurriendo, pero el dolor y la confusión eran más grandes que cualquier razonamiento lógico. Con las manos temblorosas, tomó el celular y capturó algunas fotos. Necesitaba pruebas, aunque aún no supiera exactamente qué haría con ellas. De camino a casa, Carolina sintió el peso de todo lo que había descubierto. El hombre en quien confiaba estaba viviendo otra vida, y esa vida involucraba a otra mujer. Aún así, decidió que no confrontaría a Alejandro de inmediato. Quería asegurarse de todo antes de tomar cualquier decisión. En los días siguientes, Carolina comenzó a elaborar un plan. Revisó cajones, encontró documentos sospechosos y revisó extractos bancarios. Descubrió que Alejandro mantenía una cuenta separada, usada para gastos que no formaban parte de la rutina de la pareja. Fotografió todo, guardando las evidencias con cuidado. Con cada descubrimiento, sentía que estaba más cerca de entender la magnitud de la traición. Al mismo tiempo, Carolina se dio cuenta de que necesitaba ayuda.
buscó a un abogado de confianza, un viejo amigo, para explicarle la situación. Él escuchó con atención y le aseguró que tenía motivos para actuar si decidía seguir por ese camino. Carolina aún no sabía qué haría, pero sabía que necesitaba estar preparada. Mientras tanto, Alejandro parecía ajeno a las sospechas de su esposa. Continuaba con sus excusas y horarios dudosos, creyendo que todo estaba bajo control. No tenía idea de que Carolina estaba atenta a cada detalle, lista para tomar las riendas de la situación en el momento adecuado. Carolina también buscó apoyo emocional. Habló con su mejor amiga, alguien en quien siempre había confiado. «Mereces algo mejor que esto», le dijo su amiga, ofreciendo palabras de consuelo y aliento. Esas conversaciones ayudaron a Carolina a mantenerse firme mientras planeaba sus próximos pasos. Las noches siguientes, Carolina permaneció despierta, acostada al lado de Alejandro, observando la expresión tranquila en su rostro mientras dormía. Era como si él no cargara el peso de un secreto tan destructivo. Para ella, cada hora parecía una eternidad, pero ahora estaba decidida. No se trataba solo de descubrir hasta dónde llegaba la traición, sino de recuperar el control de su propia vida. A la mañana siguiente, antes de que Alejandro saliera al trabajo, Carolina mencionó casualmente: «¿Has estado trabajando mucho últimamente? ¿Algún caso importante en puerta?». Él respondió sin vacilar: «Sí, algunos clientes exigentes». «Ha sido complicado». Ella sonrió, como si le creyera, pero por dentro analizaba cada palabra. Él no sabía que Carolina ya había descubierto que no existían casos importantes en las últimas semanas. Había llamado discretamente a la oficina y hablado con la secretaria de Alejandro, quien, sin sospechar nada, mencionó que él tenía una carga reducida de trabajo. Tras su partida, Carolina tomó el teléfono y decidió dar el siguiente paso: contratar a un investigador privado. Sabía que actuar sola tenía sus limitaciones, y ahora era el momento de contar con alguien experimentado para ayudarla. Ese mismo día, se reunió con Eduardo, un profesional discreto y directo. Él escuchó atentamente todo lo que Carolina relató, analizó las fotos y documentos que ella ya había reunido, y aceptó comenzar de inmediato. «Daré prioridad al caso. Descubriremos todo lo que está ocurriendo», dijo con un tono firme. Mientras Eduardo iniciaba su investigación, Carolina se concentraba en mantener la apariencia de normalidad. Sin embargo, con cada conversación con Alejandro, sentía que la distancia entre ellos crecía. Él parecía cada vez más ausente, pero Carolina no daba señales de sus sospechas. Al contrario, se aseguraba de actuar como siempre, atenta, comprensiva y dedicada. Pocos días después, Eduardo trajo la primera información. Alejandro no solo visitaba regularmente la casa de Valeria, sino que también realizaba grandes compras que se entregaban directamente a su dirección. Joyas, ropa cara e incluso muebles nuevos formaban parte de la lista. Eduardo también consiguió fotos recientes de Alejandro y Valeria juntos en un restaurante elegante, comportándose como una pareja en plena armonía. Carolina sintió una mezcla de tristeza y rabia al ver las imágenes. No era solo el hecho de que él estuviera engañando, era la inversión emocional y financiera que Alejandro hacía en esa otra relación. Se dio cuenta de que, mientras trabajaba para mantener la apariencia de una vida perfecta, él gastaba sin remordimientos con alguien a quien apenas conocía. Cierta tarde, mientras revisaba los documentos de la pareja, Carolina encontró un contrato de compra de una propiedad. La dirección no era la de su casa, y una rápida búsqueda reveló que era la dirección de la casa de Valeria. El contrato estaba a nombre de Alejandro, pero el pago se había realizado utilizando la cuenta conjunta de la pareja. Este descubrimiento fue el más doloroso hasta el momento. No se trataba solo de una traición emocional o de una doble vida. Él literalmente estaba utilizando lo que pertenecía a ambos para financiar a su amante. Carolina guardó el contrato junto con las demás evidencias y llamó al abogado. «Esto cambia todo», dijo él, tras escuchar los detalles. «Con estos documentos, podemos probar que está desviando recursos de la pareja. Si decides seguir adelante, tienes un caso muy sólido». A pesar del apoyo, Carolina sintió que el peso de la situación aumentaba.
No se trataba solo de exponer a Alejandro, se trataba de proteger lo que ella había ayudado a construir durante años. Pero el dolor de lidiar con la traición sola se estaba volviendo insoportable. Era hora de compartir todo con alguien de confianza. Esta vez, Carolina eligió hablar con su hermana, Mariana, quien siempre había sido un refugio seguro en su vida. Tras concertar un encuentro en un café tranquilo, le contó todo, desde las primeras señales hasta las pruebas más recientes. Mariana escuchó con atención, al final, tomó las manos de su hermana con firmeza. Eres mucho más fuerte de lo que imaginas, Carolina. Él no va a derrumbarte. Estamos juntas en esto. El apoyo de Mariana le dio a Carolina una nueva fuerza. Comenzaron a reunirse regularmente para discutir los próximos pasos, y Mariana también se ofreció a ayudar a revisar documentos e incluso a acompañar a Eduardo en parte de la investigación. El día en que Alejandro cometió su primer error visible fue un punto de inflexión. Salió apurado de casa, diciendo que tenía una reunión importante, pero dejó un sobre olvidado en el asiento del auto. Carolina lo notó cuando fue al garaje, y su curiosidad la llevó a abrir el sobre. Dentro, encontró entradas para una obra de teatro, con fecha y hora para esa misma noche, y una tarjeta con la frase, «No puedo esperar para verte brillar. Con amor, A». Sostuvo el sobre por un momento, sintiendo el peso de la mentira. Guardó las entradas de vuelta en el auto, como si nada hubiera pasado, pero decidió que no se quedaría en casa esa noche. Llamó a Mariana, y juntas fueron al teatro, discretamente. Sentadas en las últimas filas, Carolina vio a Alejandro y Valeria entrando de la mano, riendo despreocupados. La escena reforzó su determinación, no era momento de dudar. Mientras tanto, Eduardo, el investigador, seguía proporcionando información valiosa. Rastreados los horarios de Alejandro, sus movimientos e incluso encuentros casuales con Valeria en lugares públicos, cada detalle era documentado con precisión. Eduardo también confirmó algo que Carolina ya sospechaba. Alejandro usaba la oficina como excusa, pero rara vez estaba allí en los momentos en que decía estar trabajando. Una tarde, durante una reunión con el abogado, surgió una nueva idea. Alejandro está confiado porque cree que no sabes nada, dijo el abogado. Tal vez sea hora de usar eso a tu favor. Si logramos obtener una declaración suya que pruebe el uso indebido de los bienes del matrimonio, tu caso será mucho más sólido. Carolina sabía que ese enfoque requeriría paciencia, pero estaba dispuesta a intentarlo. En los días siguientes, comenzó a sacar el tema sutilmente en conversaciones con Alejandro. Necesitamos revisar nuestras finanzas, dijo una noche, mientras cenaban. Con tantos gastos recientes, empiezo a preocuparme por el futuro. Alejandro pareció incómodo, pero lo disimuló. Y no te preocupes. Yo tengo todo bajo control. Estamos bien. Esas pequeñas interacciones le daban a Carolina pistas importantes sobre cómo él manejaba la situación. Sabía que no podía presionarlo demasiado, pero cada conversación revelaba más sobre la seguridad que él sentía en sus mentiras. Paralelamente, Carolina decidió fortalecer aún más su posición. Comenzó a pensar en el futuro que quería para sí misma. Durante años, había dejado sus sueños de lado para apoyar a Alejandro y su carrera. Pero ahora, la idea de abrir su propio negocio regresó con fuerza. Con la ayuda de Mariana, comenzó a investigar posibilidades, pensando en algo que no solo fuera rentable, sino que también le brindara satisfacción personal. Un punto de inflexión importante ocurrió cuando Alejandro anunció que su madre vendría a visitarlos. Para Carolina, esa era la oportunidad perfecta para involucrar a su suegra de manera más directa. Cuando llegó, Carolina se aseguró de ser cordial y acogedora, como siempre. Esperó el momento adecuado para iniciar una conversación más privada. A la tarde siguiente, mientras Alejandro estaba fuera, Carolina invitó a su suegra a tomar un café en la terraza. Después de unos minutos de charla casual, decidió que era hora de revelar lo que estaba ocurriendo. Con calma, le mostró las pruebas que había reunido, explicándole cómo Alejandro estaba usando el patrimonio del matrimonio para mantener a Valeria. La suegra quedó impactada.
Nunca imaginé que él fuera capaz de algo así, dijo con voz temblorosa. Estoy de tu lado, Carolina. Lo que él hizo es inaceptable. Ese apoyo renovado fue un alivio para Carolina. La suegra no solo prometió ayudarla, sino que también sugirió que Alejandro fuera enfrentado con inteligencia. Tiene que entender que estás un paso adelante. Eso puede ser suficiente para hacerlo tambalear. En los días siguientes, Carolina continuó actuando con cautela, pero cada vez estaba más confiada. Decidió que era momento de intensificar su presencia en la vida de Alejandro, apareciendo de sorpresa en lugares donde él no esperaba verla. Una de esas visitas ocurrió en la oficina. Fingiendo llevarle un almuerzo a su esposo, Carolina llegó sin avisar. La secretaria, visiblemente incómoda, intentó justificar la ausencia de Alejandro, pero Carolina sabía que él no estaba ocupado con el trabajo. Sin mostrar irritación, agradeció y se fue, reforzando aún más la impresión de que todo estaba bien. Esa noche, mientras cenaban, Carolina comentó casualmente: «Pasé por tu oficina hoy. Estabas tan ocupado que ni siquiera pude encontrarte». Alejandro se detuvo un instante, pero pronto sonrió. «Sí, fue un día lleno. Muchas reuniones». Carolina le devolvió la sonrisa, pero por dentro estaba decidida. Alejandro estaba a punto de enfrentarse a la verdad, y ella se aseguraría de que el impacto fuera mayor de lo que él imaginaba. Esa semana, Eduardo, el investigador, trajo más información que arrojó luz sobre los secretos de Alejandro. Valeria, la joven con quien estaba involucrado, no era solo una amante ocasional, se había convertido en una parte integral de su vida. Alejandro la presentaba como su mujer en círculos sociales fuera del alcance de Carolina, e incluso asistía a eventos que nada tenían que ver con el trabajo. Eduardo había conseguido fotos de una cena de gala donde los dos estaban juntos, como una pareja oficial. Esto dejó a Carolina aún más indignada. Al mismo tiempo, Carolina comenzó a reforzar su red de apoyo. Mariana, su hermana, se convirtió en un pilar esencial, ayudándola a organizar los documentos y fortaleciendo su confianza. Pero no fue solo Mariana quien se acercó, la suegra, ahora consciente de todo, también demostraba apoyo constante. Visitaba a Carolina con frecuencia, llevándole palabras de aliento y asegurándose de que Alejandro no percibiera ningún cambio en el comportamiento de su esposa. Uno de los momentos más significativos ocurrió en una tranquila tarde, cuando la suegra decidió confrontar a Alejandro de manera indirecta. Sentados en la sala, mientras tomaban café, lanzó un comentario aparentemente inocente: «Alejandro, has trabajado tanto últimamente. ¿No crees que ya es hora de dedicarle un poco más de tiempo a Carolina? Ella se lo merece». Carolina, que estaba en la cocina escuchando todo, notó que Alejandro se puso visiblemente incómodo. Sonrió forzadamente y respondió: «Claro, mamá. Sé que tengo que equilibrar mejor las cosas». Ese intercambio fue suficiente para que Carolina sintiera que la máscara de Alejandro empezaba a resquebrajarse. No era común que lo pusieran contra la pared, especialmente su madre, y ahora parecía aún más cuidadoso con sus actitudes. Pero Alejandro no sabía que el cerco se estaba cerrando de manera más elaborada de lo que imaginaba. Al día siguiente, Eduardo trajo una novedad que cambiaría el rumbo de las acciones de Carolina. Valeria tenía su propio secreto. Estaba endeudada y usaba la relación con Alejandro como una forma de mantener su estilo de vida lujoso. Esto incluía pedirle dinero directamente a él, además de usar bienes financiados con los recursos del matrimonio. Eduardo presentó recibos de transferencias bancarias y registros de compras realizadas a nombre de Alejandro, pero destinadas exclusivamente a Valeria. Carolina se sintió aún más segura de que estaba en el camino correcto. Ahora, no solo expondría a Alejandro, sino que también mostraría que él estaba siendo engañado por su propia amante. Determinada, Carolina programó otra reunión con el abogado. Durante el encuentro, reveló los nuevos documentos obtenidos por Eduardo, y juntos comenzaron a estructurar una acción judicial. El plan era claro: ella presentaría una demanda para exigir la división justa de los bienes del matrimonio y probar que Alejandro estaba desviando recursos para mantener a otra mujer. Carolina,
con todo lo que tenemos, tienes una posición extremadamente favorable, dijo el abogado, mientras organizaba los papeles. Ahora es solo cuestión de tiempo para que todo se resuelva a tu favor. Esa noche, mientras cenaban, Carolina adoptó un tono más serio en la conversación. Alejandro, ¿nunca has pensado en cómo sería si tomáramos unas vacaciones? Solo nosotros dos, para reconectarnos. Él levantó la vista del plato, claramente sorprendido. ¿Vacaciones? No sé si es el mejor momento, Carolina. Tengo muchas cosas en el trabajo. Ella rió, tratando de mantener un tono ligero. El trabajo es importante, claro. Pero, ¿de qué sirve todo este esfuerzo si no lo disfrutamos juntos? Esa pregunta quedó en el aire, pero Alejandro no respondió. Solo esbozó una vaga sonrisa y volvió a comer. Carolina sabía que él estaba sospechando, pero eso formaba parte del plan. Quería que él se sintiera seguro, mientras sembraba la duda sobre cuánto sabía ella. En los días siguientes, Carolina comenzó a reorganizar su vida de manera discreta. Abrió una cuenta bancaria a su nombre, separando parte de sus ahorros del acceso de Alejandro. También empezó a buscar inmuebles más pequeños, pensando en un lugar para empezar de nuevo, si necesitaba salir de la casa donde vivían. Mariana, siempre a su lado, sugirió que visitaran algunas tiendas de decoración, ya que Carolina siempre había soñado con tener su propio negocio en ese ámbito. Por primera vez en meses, Carolina se sintió entusiasmada con la perspectiva de un futuro diferente, lejos de las mentiras y manipulaciones. El punto de inflexión llegó un viernes por la noche. Alejandro salió diciendo que tendría una reunión importante, pero Carolina ya sabía la verdad. Eduardo le había informado que estaría con Valeria en un restaurante conocido. Esta vez, Carolina decidió que no se quedaría al margen. «Oh, vamos, Mariana. Esta noche, él entenderá que no soy ingenua». Ambas se arreglaron impecablemente y fueron al restaurante. Carolina eligió un vestido que destacaba su confianza recién descubierta, mientras Mariana le daba palabras de aliento. Al llegar, Carolina vio a Alejandro y Valeria en una mesa discreta, riendo y conversando como si fueran una pareja feliz. Por unos segundos, Carolina sintió el corazón apretado, pero pronto recordó el motivo por el que estaba allí. Con pasos firmes, se acercó a la mesa. Alejandro levantó la vista y quedó completamente paralizado al verla. Valeria, confundida, miró de Alejandro a Carolina, tratando de entender la situación. Con voz firme, Carolina dijo: «No quiero interrumpir. Solo quería decir que lo que tú llamas reunión importante tiene un público más grande de lo que imaginabas». Dio media vuelta y se fue, dejando a Alejandro boquiabierto y a Valeria visiblemente incómoda. Mariana la esperaba en la salida, intentando contener la risa. «Fue perfecto. Ahora él sabe que ya no estás en la oscuridad». Carolina no necesitó más que unos segundos para decidir qué hacer después de aquella noche. Cuando llegó a casa tras la escena en el restaurante, tenía la mente clara: Alejandro ya no tendría lugar en su vida. Dormir bajo el mismo techo que él era inconcebible, y no estaba dispuesta a ceder ni un centímetro para que continuara con sus mentiras. A la mañana siguiente, mientras él aún parecía confundido sobre cómo lidiar con la situación, Carolina fue firme. «Alejandro, ya lo sé todo. No necesito explicaciones ni quiero escuchar disculpas. Solo quiero que salgas de esta casa». Alejandro intentó argumentar, con un tono que mezclaba nerviosismo y desesperación. «Carolina, estás exagerando. No fue como tú crees. Cometí errores, pero nada de esto es lo que parece». Carolina lo interrumpió con la calma que da la certeza de tener todas las piezas del rompecabezas. «No subestimes mi inteligencia. No me insultes más con mentiras. Lo vi con mis propios ojos. Ya no hay nada más que hablar, Alejandro. Tienes una semana para irte de aquí». Él intentó convencerla, insistiendo en que podía arreglar todo. Pero Carolina no cedió. Estaba cansada, emocionalmente agotada y, sobre todo, decidida.
Le entregó un sobre con los documentos que su abogado había preparado, dejando claro que no era una petición, sino una exigencia. Alejandro tomó el sobre con manos temblorosas, visiblemente afectado, y salió de la casa sin mirar atrás. Los días que siguieron fueron una mezcla de alivio e incomodidad. Carolina sabía que había tomado la decisión correcta, pero eso no hacía el proceso menos doloroso. Ver la ropa de Alejandro colgada en el armario, sus zapatos junto a la puerta, todo le traía recuerdos que, aunque ahora estaban manchados, seguían siendo parte de su historia. Decidió que necesitaba limpiar la casa de cualquier rastro de él para comenzar de nuevo. Con la ayuda de Mariana, Carolina empezó a reorganizar la casa. Cada objeto de Alejandro fue cuidadosamente empaquetado y apartado para que él pudiera recogerlo dentro del plazo establecido. Mariana, como siempre, fue un pilar de apoyo, ofreciéndole palabras de aliento mientras ayudaba a su hermana a darle un nuevo aire al espacio. Esto ahora es todo tuyo, Carolina. Con cada caja que se va, haces espacio para un futuro mejor. Carolina sabía que Mariana tenía razón, pero no solo el espacio físico necesitaba ser reorganizado. Ella necesitaba reconectarse con la mujer que había sido antes de dedicar tanto tiempo y energía a un matrimonio que ahora parecía una ilusión. Sofía, su hija, fue la primera persona con quien Carolina decidió hablar. Era una conversación difícil, pero sabía que era necesaria. Sentada en la cama de su hija, Carolina respiró hondo antes de empezar. Sofía, necesito contarte algo. Tu papá y yo nos vamos a separar. Sé que puede ser difícil de entender, pero quiero que sepas que esto no cambia en nada cuánto te amamos. Sofía miró a su madre con una madurez que Carolina no esperaba. Ya me lo imaginaba, ¿sabes? Papá ha estado extraño últimamente. ¿Tú estarás bien, mamá? La pregunta casi le sacó lágrimas a Carolina, pero respondió con la firmeza que sabía que su hija necesitaba ver. Sí, mi amor. Estaremos bien. Porque somos fuertes y siempre cuidaremos una de la otra. Mientras tanto, Alejandro no estaba dispuesto a aceptar la separación con facilidad. En los días que siguieron, intentó de todo para contactar a Carolina. Mensajes, llamadas, incluso flores enviadas a la casa, pero nada de eso la conmovió. Cada intento de Alejandro sonaba como un esfuerzo desesperado por salvar las apariencias, no como un verdadero arrepentimiento. Carolina ignoró todos los mensajes y redirigió cualquier comunicación a su abogado. El abogado de Carolina, siempre cauteloso, fue directo en una de las reuniones. Alejandro probablemente intentará disputar las acusaciones para proteger sus bienes. Debemos estar preparados para cualquier maniobra. Por suerte, las pruebas que has reunido son contundentes, especialmente los documentos que muestran cómo utilizó el patrimonio del matrimonio para mantener su otra relación. Esas palabras eran una mezcla de consuelo y advertencia para Carolina. Sabía que, aunque tenía un caso sólido, Alejandro no cedería fácilmente. Sin embargo, confiando en que estaba bien asesorada, siguió firme. Durante las semanas siguientes, su rutina se llenó de reuniones con el abogado, revisiones de documentos y la construcción de una estrategia que asegurara su victoria en el tribunal. Mientras tanto, Alejandro finalmente se manifestó. A través de su abogado, propuso un acuerdo para evitar que la disputa se volviera pública. Carolina, sin embargo, sabía que la propuesta era solo un intento de minimizar los daños. Sugirió dividir los bienes de manera desigual, dejándole a ella únicamente la casa donde vivían, mientras él mantenía el control del resto de las inversiones y propiedades. Carolina rechazó la oferta sin pensarlo 2 veces. No estoy aquí para aceptar migajas, afirmó a su abogado. Él construyó todo esto conmigo a su lado. No voy a permitir que se aproveche de mi silencio. La decisión de ir hasta el final con el proceso judicial trajo tensiones adicionales, pero también fortaleció a Carolina. Con la ayuda de Mariana y del abogado, presentó todas las pruebas en el tribunal, los recibos de transferencias, los documentos de compra de la casa de Valeria e incluso las fotos que Eduardo había tomado de los dos juntos.
Todo apuntaba al desvío de bienes del matrimonio para financiar la vida lujosa de Alejandro con su amante. La audiencia fue un momento de tensión para Carolina. Ver a Alejandro sentado al otro lado de la sala, intentando defenderse, trajo a la superficie recuerdos dolorosos. Él alegó que sus acciones habían sido un error de juicio, pero no pudo explicar cómo había utilizado recursos del matrimonio sin el consentimiento de Carolina. Las pruebas eran contundentes, y el juez no tardó en tomar una decisión. Al final, Carolina salió victoriosa. El tribunal determinó que ella tendría derecho a la casa donde Alejandro mantenía a Valeria, además de la mitad de todos los bienes del matrimonio. Alejandro también fue obligado a pagar una indemnización por los daños causados por el desvío de patrimonio. Fue un momento de alivio, pero también de reflexión. Carolina sabía que esa victoria judicial no borraba el dolor de lo que había pasado, pero era un paso importante para seguir adelante. Lo primero que hizo después de la decisión fue vender la casa que Alejandro había comprado para Valeria. Para ella, ese lugar representaba todo lo que estaba mal en su matrimonio: mentiras, traiciones y falta de respeto. El dinero de la venta fue la base perfecta para el siguiente capítulo de su vida. Con parte de los recursos, Carolina invirtió en el sueño que había postergado durante tantos años: abrir un negocio de decoración. Mariana, siempre a su lado, ayudó a transformar el sueño en realidad. Juntas eligieron el espacio perfecto para la tienda y comenzaron a planificar cada detalle, desde el nombre hasta la disposición de los muebles. Para Carolina, ese proyecto no era solo un negocio, era una forma de redescubrirse a sí misma. Mientras el negocio tomaba forma, Carolina también decidió renovar la casa donde vivía. Pintó las paredes, cambió los muebles y le dio al lugar una nueva identidad, reflejando la mujer en la que se estaba convirtiendo: más fuerte, más independiente y decidida a no aceptar menos de lo que merecía. Por otro lado, Alejandro enfrentaba las consecuencias de sus decisiones. Con su reputación arruinada y sus recursos reducidos, su vida doble se desmoronó. Valeria, al darse cuenta de que el estilo de vida lujoso no podría sostenerse, lo abandonó poco tiempo después. Él, que antes parecía tan seguro de sí mismo, ahora estaba solo y sin nada. Carolina no sintió satisfacción por la caída de Alejandro, pero tampoco se permitió sentir lástima. Él había tomado sus decisiones, y ahora ella tomaba las suyas. La diferencia era que las decisiones de Carolina estaban enfocadas en construir algo verdadero y significativo. Con el tiempo, su tienda se convirtió en un éxito. El trabajo, que antes parecía un sueño lejano, ahora era su realidad. Los clientes elogiaban el buen gusto y la dedicación que Carolina ponía en cada detalle, y eso le trajo no solo estabilidad financiera, sino también un propósito renovado. Una tarde, mientras organizaba la vitrina de la tienda, Carolina recibió un mensaje de Mariana. Era una foto de la renovación finalizada de su casa, con una simple leyenda: todo listo. Nueva etapa, nueva vida. Carolina sonrió. Ya no había rastros de Alejandro ni de lo que él representaba. Todo lo que la rodeaba ahora era fruto de sus propias decisiones. Con el paso de las semanas, Carolina notó cuánto había madurado Sofía durante el proceso de separación. La niña, que antes parecía más retraída, ahora mostraba una madurez que la sorprendía. Las conversaciones entre madre e hija se volvieron más profundas y frecuentes. En una de esas charlas, Sofía hizo una pregunta que Carolina no esperaba. «Mamá, ¿extrañas a papá?», preguntó, con los ojos fijos en su madre. Carolina suspiró. La pregunta la tomó desprevenida, pero sabía que no podía mentir. «Sofía, extraño lo que él era al principio. Las cosas buenas que construimos juntos. Pero creo que, al final, extrañaba más a la persona que yo era antes de todo esto. Ahora estoy redescubriendo a esa persona, y eso es algo muy bueno». Sofía sonrió, como si entendiera perfectamente. «Creo que ahora eres más feliz, mamá. Y me gusta verte así». Esas palabras tocaron profundamente a Carolina. Saber que su hija reconocía su fuerza y felicidad era una victoria que ninguna conquista material podía superar.
A pesar de estar enfocada en seguir adelante, Carolina sabía que todavía tenía que lidiar con algunos restos del pasado. Un día, mientras revisaba contratos en su tienda, recibió una llamada inesperada. Era Alejandro. Dudó antes de contestar, pero sabía que evitar la conversación no resolvería nada. Y Carolina, necesitamos hablar, comenzó él, con la voz cansada. Y di lo que tengas que decir, Alejandro. No veo motivo para prolongar esta conversación, respondió, manteniendo la calma. Solo quería pedir disculpas. Por todo. Sé que lo arruiné todo y que es tarde para arreglarlo, pero necesitaba decirlo. Me arrepiento mucho. Carolina guardó silencio por unos segundos, procesando sus palabras. Finalmente, respondió con honestidad. Alejandro, agradezco tus palabras, pero tienes que entender que el tiempo de las disculpas ya pasó. Lo que hiciste tuvo consecuencias, y yo tuve que reconstruir todo lo que destruiste. Ya no hay nada que remendar entre nosotros. Él intentó insistir, pero Carolina terminó la llamada con una sensación de alivio. Ya no había espacio para Alejandro en su vida, y finalmente estaba en paz con ello. Los días siguientes estuvieron dedicados a consolidar el futuro. La tienda de Carolina seguía creciendo, y Mariana se había convertido en una especie de socia no oficial, aportando ideas e incluso gestionando parte del negocio cuando Carolina necesitaba tiempo para sí misma. En una de esas ocasiones, Mariana trajo una noticia que Carolina jamás habría esperado. ¿Sabías que Valeria fue vista recientemente trabajando en una cafetería? Dijo Mariana, de manera casual. Carolina levantó las cejas, sorprendida. ¿Y en serio? ¿Y Alejandro? Parece que está viviendo en un apartamento pequeño al otro lado de la ciudad. La vida doble no se sostiene cuando se acaba el dinero, ¿verdad? Mariana rió, pero sin malicia. Carolina no sintió placer al escuchar aquello, pero tampoco sintió pena. Alejandro estaba cosechando los frutos de sus decisiones, al igual que ella. La diferencia era que, mientras se luchaba por empezar de nuevo sin apoyo, Carolina había encontrado fortaleza en su red de amigos, en su familia y en sí misma. Carolina transformó lo que parecía ser el final de su vida en el comienzo de una nueva etapa. Tras enfrentar una traición devastadora, logró salir adelante, recuperar su independencia y demostrar que es posible superar incluso los mayores desafíos. ¿Y tú? ¿Has vivido o conoces a alguien que haya pasado por una historia similar? Comparte en los comentarios y suscríbete al canal para seguir conociendo historias impactantes como esta. Hasta la próxima.